Bienvenidos. Vamos a comenzar, mis hermanos, con el mensaje de hoy. Recordemos que la semana pasada dimos la introducción a esta serie que vamos a ver. La serie se llama ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé realmente si soy salvo? ¿Cómo sé que no me estoy haciendo tonto aquí o engañándome? Tal vez nunca haya sido cristiano verdadero, pero yo pienso que soy, por el hecho de asistir nada más, o por el hecho de algún día haber repetido una oración de que te acepto Cristo en mi corazón. Como sabemos, el hacer una oración no salva a nadie, no por eso te haces hijo de Dios, por asistir a una iglesia tampoco por eso te haces hijo de Dios, ¿verdad? Lo que queremos ver es qué evidencias hay para saber si yo soy hijo de Dios. Y esto es en base a muchas preguntas que me han hecho hermanos, tanto en el internet como así de manera personal. Vamos a buscar 2 Corintios 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios 13, versículo 5. Muy bien. 2 Corintios 13, versículo 5 dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar atentos a tu palabra, dispuestos, Señor, porque tú nos dispones. Nada es de nosotros, Señor, tú lo haces todo, mi Dios, y te damos la gloria y las gracias por esto. Ahora te pido, Padre, que abras el corazón, el entendimiento y la mente de mis hermanos, así como la mía, Señor, y que utilices mis labios para poder hablar a tu pueblo, a tus santos y aún los que no son, Señor, para poder hablarles como conviene, y que tú, Señor, les enseñes, los convenzas de justicia, de pecado y de juicio, y que vengan humillados a ti, Señor. Tanto los que son hijos, en humillación a ti, como los que no son hijos, en humillación a ti también, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pablo está promoviendo un test a los hermanos en Corinto. Examínense, Corintios, examínense, pruébense a sí mismos a ver si son cristianos. Y este test es el que estamos haciendo también con esta serie de mensajes. Nos vamos a probar, vamos a ver ciertas evidencias. Vamos a ver ciertas evidencias para ver si somos cristianos. Examínense, pruébense a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hay personas, mis hermanos, que llevan años asistiendo a las congregaciones y aún así no son cristianos. Personas que llevan años asistiendo a las congregaciones y aún no están plenamente convencidos, tienen muchas dudas. Yo le he preguntado a algunos, oye, ¿tú eres salvo? Y no me saben responder. Pues quién sabe, ahí Dios sabrá, cuando me muera pues me daré cuenta. No, es que lo tienes que saber hoy en día, en la actualidad, porque la misma Biblia te lo enseña y te lo dice, ¿verdad? Pero hay muchas que llevan así y les surgen dudas si verdaderamente serán cristianos o no. Muchos tienen conceptos errados de la salvación. Muchos creen que uno se salva por hacer buenas obras, por portarse bien o por echarle ganas, ¿verdad? No es así. Recordemos que la salvación es única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe. La gracia es un favor de Dios que no merecemos. Esto es gracia. Nosotros estamos todos reprobados delante de Dios. Todos los seres humanos reprobados delante de Dios, pero por gracia nos concede la salvación. Así que la salvación es por gracia, por la obra del Señor Jesucristo, por medio de la fe. La fe es el medio por el cual me apropio, creyendo que Cristo murió por mí, entonces soy salvo. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, el carcelero les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues pórtate bien, haz buenas obras, échale ganas, con la fuerza de voluntad, ayúdate que yo te ayudaré. ¿No? ¿No dice así? ¿Qué Biblia tan rara estaré leyendo? No dice así. Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree, solo cree y vivirás. Cree y serás salvo.
Pero muchos tienen conceptos errados de cómo ser salvo. Piensan que portándose bien, o piensan que por un bautismo se pueden salvar. O piensan que porque repetí una oración, Señor, te recibo en mi corazón. No es cierto. No es cierto. Hay evidencias que se muestran para ver realmente si soy salvo. Es mi deber, mis hermanos, enseñarles esto, para que ustedes no vivan engañados. Yo no quiero ofenderlos. Yo no quiero volar cabezas. No. No quiero que se vayan espantados. No. Quiero que reflexionen y que digan, ah, caray, se me hace que nada más me estoy haciendo pato. Se me hace que no soy. Y si te das cuenta que no eres, ¿qué vas a decir? Sálvame, Señor. Sálvame. ¿No? Así es, mi hermano. Pero es por amor que te digo esto. Y quiero tener misericordia también. Para que si no eres, vengas. Y si eres, estés firme, estés completo, estés seguro, estés en plenitud de que eres hijo de Dios. Pero que no haya dudas en ti, mi hermano, ¿verdad? Es un peligro vivir engañado. Es un peligro vivir engañado. Imagínense una persona que por haber repetido una oración cree que es salva y hasta el final de sus días creyó así y termina en el infierno. ¿No les parece peligroso? Imagínense una persona que cree que portándose bien ya tiene ganando el cielo y al final de sus días termina en el infierno. ¿No es peligroso? O aquella persona que piensa que por venir a una congregación cristiana ya es cristiana, que por decir aleluya, gloria a Dios y traer una Biblia bajo el brazo ya es cristiana y vive toda su vida así y termina en el infierno. En verdad es peligroso, mis hermanos. Examinaos. Probaos a ver si son o no son. Quiero predicarles con amor, sí, con dureza, pero también con misericordia, mis hermanos. Porque es una responsabilidad grande para el predicador y para el pastor. Imagínense que yo no les enseñe cuál es el camino de salvación, la verdad. Daré cuentas a Dios y me va a reclamar. Yo no me niego a enseñar todo el consejo de Dios. Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en muchos lugares, mis hermanos, solamente te enseñan que eres campeón y ganador, que arrebates el reino y que eres conquistador y que eres... No es cierto. No, mi hermano. Yo te voy a enseñar que tengas cuidado de ti mismo. Que no vivas engañado, que abras los ojos y que si en verdad dices, ah, caray, no soy, entonces, Señor, sálvame, necesito de ti. Amén. Y ruego a Dios que me dé gracia y misericordia para esto, mis hermanos. Así que la semana pasada vimos la introducción y respondimos algunas preguntas acerca de la salvación. Hoy vamos a ver la evidencia 1 y la evidencia 2 de si verdaderamente somos nacidos de nuevo. Evidencia 1, necesidad. Evidencia 1, necesidad. Todo hijo de Dios tiene necesidad. Todo hijo de Dios tiene necesidad. Necesidad es un impulso irresistible. Esto es necesidad. Impulso irresistible, algo que no puedes resistir, que te hace falta. La necesidad es aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar, resistir o dejar. Te es necesario, no puedes apartarte, no puedes dejarlo, no te puede faltar, no te puedes resistir, te es necesario. La evidencia 1 para saber si eres nacido de Dios es que tienes necesidad. Necesidad de Dios, por supuesto. Por ejemplo, hay cosas necesarias para el vivir, comer. ¿Es necesario comer para vivir? ¿O puedes vivir sin comer jamás? Beber. ¿Es necesario beber para vivir? Estoy hablando de agua, ¿eh? Estoy hablando de agua. ¿Es necesario beber para vivir? Es que vi unos así que se les prendieron los ojitos así rápido. Ah, condenados, mondados. Sí es necesario beber para vivir, porque si no te mueres, la gente se muere de sed, la gente se muere de hambre, ¿verdad? ¿Es necesario amar para vivir? No.
Bueno, solamente la niña de Guatemala se murió de amor. Es así. Pero nosotros no. Hay gente que no ama y vive así. Los de afuera no aman. Y así viven. ¿Es necesario respirar? Sí, eso sí, para vivir. Estamos hablando de manera corporal y terrenal, ¿no? ¿Es necesario respirar para vivir? Sí, es necesario. Si no respiro, a ver, tápate la boca y la nariz y aguantas 10 minutos. Me saludas al Señor. Ah, no, porque te estás suicidando, ¿no? Tienes que respirar. ¿Es necesario dormir para vivir? Sí, por supuesto. Aquel que no duerme se va a morir. Es necesario porque ahí se regenera el cuerpo, las hormonas X, Y y Z. ¿Es necesario ir al baño para vivir? También. Vean estas cosas necesarias que no pueden faltar en tu vida. No te puedes apartar de esto porque es necesario. Un necesitado es aquel que sabe que sin aquello que necesita no puede vivir. Tú sabes lo que necesitas y sabes también que sin eso que necesitas no vives. Un necesitado es aquel que carece de lo necesario para vivir, ¿verdad? Y dice la Escritura claramente, y el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así que, ¿qué necesitas para vivir? A Dios y su palabra. Porque si no morimos espiritualmente, mis hermanos, si estábamos muertos en tinieblas y Él nos dio vida y nos alimenta con su palabra espiritual, la necesitamos siempre, mis hermanos. Y necesitamos siempre del Señor Jesucristo, de Dios, porque no solo de pan vive el hombre. Un necesitado es aquel que carece de lo necesario para vivir. Carece de lo necesario para vivir. Este es un necesitado. Yo soy necesitado. No porque carezca de la palabra de Dios, sino que la necesito para vivir. Es como si no comiera, como si no bebiera, como si no durmiera, como si no respirara. Esta es una evidencia del nacido de nuevo, que necesita de Dios. El nacido de nuevo necesita, le es necesario para vivir, necesita de Dios. No solo de pan vive el hombre. Mateo 5, Mateo 5, versículo 6. El Señor Jesucristo está dando una bienaventuranza y dice, bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed. En pocas palabras, bienaventurados los necesitados, los que necesitan, tienen hambre y tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados si tienes necesidad, mi hermano. Imagínate que no tengas necesidad de Dios, no eres bienaventurado. Bienaventurado porque tienes hambre y sed de la justicia de Dios. Bienaventurado eres si tienes esa necesidad. El nacido de nuevo tiene necesidad de las cosas de Dios, de las cosas de Dios y de Dios mismo. Atención, el nacido de nuevo tiene necesidad de las cosas de Dios y de Dios mismo, porque hay quienes tienen necesidad nada más de las cosas de Dios. Dicen, pues, yo quiero sanidad. Pues ve con Dios, Él da sanidad. Yo quiero salir de la pobreza, de mis deudas, de lo que sea. Pues ve con Dios, Él te saca de las deudas y todo. ¿Verdad? Yo quiero salir de la tristeza, pues ve con Dios. Yo quiero salir de una enfermedad, de las drogas, de la depresión, de lo que sea, pues ve con Dios, Él te da. Hay muchas personas que solamente necesitan lo que Dios da, pero no lo quieren a Él. Como aquellos 10 leprosos que los 10 fueron sanados, pero solamente uno regresó a adorar a Dios. Él sí tenía necesidad de los bienes que da el Señor Jesucristo, de las bendiciones que da Dios, pero también tuvo la necesidad de venir a adorar a Dios. Este es un necesitado, mis hermanos, que tiene necesidad de las cosas de Dios, pero no solo de las cosas de Dios, sino también de Dios mismo, de su persona. Nos es necesario para vivir el Señor, no solo de los beneficios que da, no, porque los da, ¿verdad? Sí los da, por supuesto, pero un necesitado no solamente busca esto, sino también la presencia de Dios. Necesitamos de Dios para vivir.
su presencia, su palabra. Necesitamos adorarle, necesitamos alabarle, agradecerle, necesitamos aprender del Maestro. Es algo necesario y es una evidencia del que es hijo de Dios. La necesidad, mi hermano, es una evidencia contundente. Por extraño que parezca, los más necesitados son los nacidos de nuevo. ¿No te parece extraño? ¿No se supone que los de afuera que están en carencias, en miserias, sin Dios, sin fe, sin esperanza en el mundo, deberían de ser los más necesitados? No, pero no es así. Los más necesitados de Dios son los hijos de Dios, porque le conocemos. Y dice, yo quiero más de ti, Señor. Y los de afuera les importa poco el Señor. Ven este lugar y dicen, mira esos loquitos, ya abrieron otro nuevo lugar de esos donde se estafa a la gente y no sé qué. Y empiezan a hablar. Ellos no tienen necesidad de Dios. Nosotros sí. Nosotros sí, mis hermanos, porque ya conocemos al Señor. Y suena paradójico, porque nosotros deberíamos de estar saciados. Pues ya te conozco, Señor, ya. No es así. Ahora te conozco, ahora quiero más. Ahora quiero más. No me conformo con el humo, decía el pastor Samuel, ¿no? Yo nací en el fuego, yo no me conformo con el humo, yo quiero más. Y tú, mi hermano, si eres un nacido hijo de Dios, tienes esta evidencia en ti, quieres más del Señor. Necesitas, te es necesario el Señor Jesucristo, su palabra, por supuesto, su persona y todas las cosas que Él da, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto lo da el Señor y tú necesitas, ¿no necesitas paz? Creo que no, ¿verdad? Wow, mi hermano. Yo sí necesito paz. ¿Paciencia necesitas? Amor, gozo, estar feliz, gozo. En medio de las dificultades, ¿no necesitas eso? Benignidad, bondad, fe. Necesitamos fe diario, mis hermanos. Cuando Pedro fue zarandeado, le dijo el Señor Jesucristo, he rogado que tu fe no falte. Necesitamos crecer en fe, mucho, mis hermanos. Nos es necesario. Pero, ¿cómo viene la necesidad a las personas? ¿Cómo viene la necesidad a las personas? La necesidad viene cuando la persona se da cuenta de sus carencias. Antes no. Hasta que te des cuenta tú que tienes carencias, necesitarás del Señor. Pero si te sientes completo, si te sientes que nada te falta, entonces no necesitarás del Señor. Entonces la necesidad es producida dentro de nuestro interior cuando reconocemos que tenemos carencias, que tenemos ausencias, que tenemos miserias. La necesidad viene cuando la persona se da cuenta de sus carencias, antes no. Por eso, en el texto que vimos, en el texto principal, dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. ¿Para qué? Para que te des cuenta. Tienes que hacerte un test para que te des cuenta si en verdad necesitas del Señor, si en verdad tienes al Señor. Por ejemplo, cuando vamos de compras, nos preguntamos, vas en el súper y agarras cualquier producto y le echas al carrito. O en tu casa haces una lista antes y dices, ¿qué necesitamos? Estás haciendo un test, te estás preguntando, estás analizando si en verdad necesitas aquello que vas a comprar. ¿Te detienes antes de tomar, en verdad lo necesito? A ver, voy a comprar unas llantas para carro, pero no tengo carro. ¿En verdad lo necesitas? A ver, voy a comprar un cepillo de cerdas tupidas, pero no tengo pelo. ¿En verdad lo necesitas? Empiezas a comprar cosas innecesarias, mi hermano. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Entonces necesitas hacer un test si en verdad lo necesito o no lo necesito. Por ejemplo, en la salvación, necesitas hacerte el test y examinarte, ¿verdad? ¿Quiénes necesitan ser salvados? Los que se saben perdidos. Miren, todos son pecadores, dice la Escritura, ¿no? Y si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Todos somos pecadores.
El asunto es que unos no lo reconocen, otros sí. ¿Tú te reconoces como pecador? Como miserable perdido. Dice Sandra, ay, allá en la iglesia donde iba, me decían que yo era campeona, ganadora, triunfadora, que arrebatara el reino, que pisara al diablo y que todo lo mejor. Y vengo a esta congregación y me dicen cucaracha, rata de 2 patas y gusano, miserable. Bueno, yo no lo digo, lo dice la Escritura, lo dice la Biblia y lo dice Dios. Así que no podemos resistirnos a eso, mis hermanos. Pero ¿cómo te darás cuenta que tienes la necesidad de médico? Hasta que te sepas enfermo. Antes no. Si tú no sabes que tienes una enfermedad, ¿vas a ir al doctor? Y por lo regular vamos cuando, ay, me duele. Y ya vas, hasta ahí vas. Vamos, hasta ahí vamos. ¿Verdad? Y nos dice, ¿está usted enfermo? Ay, entonces lo necesito, doctor. Cúreme. Pero los pecadores no se saben enfermos, no se saben, o se saben pecadores, pero no se sienten ni se ven en la miseria. Porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta que en verdad estamos en contra de Dios? Si yo me comparo con una persona igual a mí, en la misma condición, puedo llegar a pensar o a decir o a afirmar, pues yo no soy tan malo como este. Imagínate si yo me comparo con el mocha orejas. Pues yo no le he mochado la oreja a nadie, ¿verdad? Entonces el mocha orejas es más malo que yo. Este es más pecador que yo. A él sí le hace falta a Dios, a mí no. ¿Sí o no? Pero si me comparo con Cristo, ay, soy gusano. Ahí sí me veo como gusano y como cucaracha porque me comparo con el santo. Así que tú, mi hermano, tú, persona que me puedes escuchar por el internet, no te compares con cualquier persona para medir tu santidad o tu ética o tu moral. Compárate con Cristo y verás que eres un miserable pecador. Lo verás. Entonces tendrás necesidad de Dios. Antes no. Los enfermos tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero toda la gente está enferma. Todos están enfermos, mis hermanos. ¿Tú no estás enfermo? Bueno, ya estamos en el tratamiento. Gloria a Dios, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor Jesucristo, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Saben ustedes lo que es un pobre en espíritu? ¿Recuerdan el ejemplo o la historia del fariseo y el publicano? El publicano era un pobre en espíritu y el fariseo era un rico en espíritu. El fariseo oraba consigo mismo y decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este mendigo publicano, ese que está ahí. Yo sí doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 3 veces por semana o al día, no me acuerdo cuántas. Bueno, ayunaba mucho. Yo sí cumplo con la ley. Yo sí llego temprano a la iglesia. Yo sí doy mis ofrendas. Yo sí. No como ese, mira, mendigo, que llega tarde. Yo sí. Ese es el que se siente grande en espíritu, fuerte en espíritu, rico en espíritu. Pero aquel publicano dijo, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. Te necesito. Ese es un pobre en espíritu. Y dice la Escritura, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que ser pobres, mis hermanos, y clamar como aquel publicano. Y termina esa parábola diciendo, en verdad les digo que el publicano salió justificado antes que este fariseo. Dios lo perdonó porque se humilló, porque clamó por la necesidad. Y dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. ¿No dice así el Señor? Pues clama a Él, mi hermano. Te está brindando como cuando se le acercó un ciego al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué no lo estaba viendo el Señor Jesucristo que estaba ciego?
No era una pregunta obvia, como el ciego bien le hubiera podido decir, pues no veo, Señor, pues ¿qué no estás viendo que no veo? Pero no es así. Esto nos enseña que Dios quiere que clamemos y que le digamos lo que necesitamos. Que recobre la vista, Señor, conforme tu fe te sea hecho. Bienaventurados entonces los pobres en espíritu. Y yo creo que nomás vamos a alcanzar a ver una evidencia, mis hermanos. Pero bueno, no le hace, ¿verdad? Aprendemos, ¿no? Gloria a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sé pobre en espíritu, mi hermano. ¿Sabes quién es un pobre en espíritu? Uno que se humilla. ¿Sabes quién es un rico en espíritu? Un orgulloso. Uno que se enaltece. Uno que se cree muy sácale punta. Muy soberbio. Ese es un rico en espíritu. Nosotros no, mis hermanos, nosotros nos humillamos. Somos pobres, somos como el publicano y necesitamos de Cristo. Sé propicio a mí, pecador. Ya como hijos de Dios, mis hermanos, por supuesto que tenemos necesidad. Y esta es la evidencia. Porque tú puedes decir, bueno, yo necesitaba de Dios, pero ya lo tengo ya. No. No. Sí, yo tenía la necesidad, me sentía mal, agüitado, triste, y vine a Cristo y se acabó. Ya estoy completo. No. Ahora más necesidad aún. Y esto es la evidencia de que en verdad eres nacido de nuevo. Necesitamos ¿qué? Adorar, alabar y agradecer a nuestro Dios. ¿Por qué nos reunimos en este lugar? ¿Por qué les insisto tanto que lleguen puntual a la alabanza? ¿Porque soy un sangrón y porque quiero jalarles nomás las orejas? Les insisto porque una necesidad imperante del nacido de Dios es venir tempranito a adorar, a agradecer, a alabar a su Señor, a darle gracias. Y si tú no haces esto, entonces evidencias algo contrario y esto es peligroso para ti. Examinaos y probaos. ¿Por qué no llegas a alabar al Señor? ¿Tienes cosas más importantes que hacer? Bueno, tal vez si tienes algo más importante que adorar al Rey, te disculpo, estás bien, perdóname. Si tienes algo más importante, pero si no hay algo más importante que venir a adorar a tu Señor y a darle gracias y a adorarle y a alabarle y a humillarte delante de Él, si no hay nada más importante, no te excuso, estás faltando y cuidado. Examinaos, probaos, mi hermano. Examinaos y probaos. No vivas toda tu vida así. Hay gente que se la pasa así, ya es costumbre llegar tarde, ya es costumbre venir un día sí, un domingo sí, 2 no, 2 domingos sí, 3 no. ¿Qué te pasa? ¿Serás o no serás? He ahí el dilema. No te quiero ofender, ni humillar, ni nada, mi hermano. Quiero que Dios hable a tu corazón. Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Me estoy haciendo guaje, pato? ¿Qué pasa conmigo, Señor? ¿Creí de lengua? ¿Este pueblo de labios me honra? ¿Mas su corazón está lejos de mí? ¿Qué pasa conmigo, Señor? No tengo necesidad de alabarte, no me interesa alabarte, ni adorarte, ni darte gracias. ¿Qué pasa conmigo? Sálvame, Señor. Salmo 42. David, un alabador y adorador por excelencia, mis hermanos. Bueno, ¿quién es el máximo alabador y adorador de todos? Jesucristo. Te alabo, Padre. ¿No le decía? Imagínate el Padre recibiendo alabanzas de Cristo. No, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Pero lo que no sabes o no te das cuenta o no quieres ver ni disfrutar es que tú estás dentro de Cristo, y si Cristo alaba al Padre, tú lo alabas con la misma calidad con que lo alaba Cristo. ¿No te parece hermoso? Hermosísimo. Oh. Pero vamos a ver un gran adorador y alabador del Señor que tenía necesidad de Dios y de alabarle. Salmo 42, versículo 1. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué es bramar por las corrientes de las aguas? Llorar, aullar, bueno, bramar, lo que hacen los ciervos, ¿ah?
quejarse, lamentarse, tengo sed. Dice el siervo, tengo sed, ¿dónde está un charquito de agua para beber? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi amor por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tu alma tiene sed? Si tu alma tiene sed del Dios vivo, felicidades. Congratulations, mis hermanos. Tengo un inglés peñanietesco, pero congratulations. Si tu alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, felicidades, bienaventurado eres. ¿Cuándo vendré?, pregunta David. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él quería estar en su templo, en su santo templo donde se adora a Dios. ¿Tú tienes necesidad de esto? En el versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Cuando David fue por el arca, que estaba en la casa de Obed-Edom, y la llevó hasta Jerusalén, el arca del pacto, y la llevó en medio de danzas y de alegría y de fiestas y de alabanza y de gratitud a Dios y de adoración a Dios. Y esto necesitaba David. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y este versículo se repite en el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Se preguntó 2 veces David. ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás tan quebrantada? ¿Por qué bramas? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué desfalleces? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Te reflejas en David? Y dices, ay, no vienes un día a la congregación, o no vienes un día a la oración. Dices, ay, algo me falta, no ando completo. ¿Qué me pasa? Necesito de Dios. ¿O no? Ven. Qué confrontativo es este pastor. Qué confrontativa es la palabra de Dios. No resistas a la voz del Señor. Él te dice, hey, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y tenemos no solo necesidad dentro de nosotros de alabar, adorar, agradecer como David, también tenemos necesidad de aprender de Él, porque Él es Él. ¿Y a qué se dedica un maestro, hermana profesora? Qué difícil, ¿verdad? ¿A qué se dedica un maestro? A enseñar. Y el discípulo tiene que aprender de su maestro. Y nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Y sabes lo que es un discípulo? Uno que aprende con disciplina. Disciplina. ¿Habías visto esa coincidencia? Un discípulo aprende con disciplina de su maestro y se somete a él sin chistar. Este es un verdadero discípulo, el que se somete con disciplina a los preceptos de su maestro y aprende y quiere ser como él. Otra cosa no es discípulo. Estábamos platicando en una reunión de estudio los lunes. Los hijos de Dios, o más bien los asistentes a las congregaciones, los que vamos a poner una vez por semana, aprenden de Dios, ¿cuánto? 1 hora. El año tiene 53 semanas. ¿Cuántas horas al año aprende un discípulo que asiste una vez por semana? 53 horas al año. ¿Por 10 años?
530 horas. En 10 años, aquel que es asistente a la congregación una vez por semana, estudia y aprende del Señor. ¿Cuánto dijimos en 10 años? 530 horas. ¿Sabes cuántas horas tuvieron los discípulos con el Señor Jesucristo? Horas. Por lo menos estuvieron con Él 12, por lo menos 12 horas diarias. En 10 días son 120 horas. En 100 días son 1200 horas con el Señor Jesucristo. Solo en 100 días, 1200 horas con el Señor Jesucristo. Pero estaban pegados y órale, disciplinadamente con Él. Tú vienes una vez a la semana y aprendes una hora, 520 horas en 10 años. Cuando estos estuvieron 1200 horas en 100 días. Qué poco aprendemos del Señor, qué poco nos metemos con el Señor. Estoy hablando de aquellos que nada más vienen, nunca oran, nunca leen, nunca investigan, nunca oyen una predicación. ¿Serás discípulo? ¿Serás discípulo? Examinaos, mi hermano. Examinaos en verdad. Un discípulo es el que aprende disciplinadamente de Él. Claro, hay personas que necesitamos, porque es nuestra necesidad que nos impuso el Señor, de estar atendiendo el mensaje y aprendiendo todo esto para exponerlo a ustedes. Pero ustedes como discípulos de Cristo tienen el deber. Y Dios debe de ya haber puesto la necesidad de estar aprendiendo de Él. Y si no tienen la necesidad, examinaos. Probaos a vosotros mismos. Muy bien. Entonces los discípulos, los hijos de Dios, tenemos también la necesidad de aprender, no solo de adorar, porque es necesario adorar, ¿verdad? Porque también dice la Escritura que Dios es espíritu, ¿no dice así? Y anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y los adoradores en espíritu y en verdad ¿es? ¿Nadie se acuerda? Necesario que adoren. Los adoradores, los verdaderos adoradores, dice la Escritura que es necesario. No te puedes retraer de eso, no te puede faltar, te es necesario para tu vida espiritual. Adorar a Dios, mi hermano, te da muchas satisfacciones. Alabar a Dios te da muchas satisfacciones. Agradecer a Dios te da muchas satisfacciones y aprender de Él también. Así que hagámoslo, mis hermanos. Como discípulos, la finalidad es parecernos a Cristo. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Sabes cuál es la finalidad? ¿Sabes cuál es la meta? ¿Para qué estudias odontología? Porque al final quieres ser odontólogo, dentista. ¿No? ¿Para qué estudias? Para que al final seas algo. ¿Para qué estudias del maestro? Para ser como Él. Esa es la finalidad, ser como Cristo. ¿Ya te pareces a Cristo? ¿Un poquito? Un poquito, así que... Porque dice el Señor Jesucristo, aprended de mí, ¿no? Que soy manso y... ¿Eres manso? Casi se oyen los grillos, mi hermano. No es porque no hay grillos, sino hasta en la grabación salen. ¿Eres manso? Bueno, poquito. A veces se me sale. Y humilde. ¿Eres humilde? Pero no solo era humilde el Señor Jesucristo. Todo lo soportaba, todo lo sufría, no buscaba lo suyo, no se envanecía. Porque esa es la definición del amor, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Tienes eso? Bueno, no te espantes, mi hermano. Recuerda que vamos en un proceso de crecimiento y de formación. Espántate si tienes 30, 40 años y nomás no hay nada de eso. Entonces examínate por amor de Dios y di, Señor, pues la verdad, ¿para qué es más que la verdad, Señor? Me he estado haciendo pato. Pero si me agarras, Señor, a partir de hoy, tú, si me tomas en tus manos, Señor, y me moldeas como el alfarero, entonces sí, Señor, ¿verdad? Las demás veces yo quise ser como tú e intenté ser como tú.
Ahora sí quiero ser como tú, pero ya no lo voy a intentar. Tú me lo pondrás, porque tú pones el querer y el hacer. Claro, no rehuyo a mi responsabilidad, tengo que hacerlo, es mi deber hacerlo, pero ya no con mis fuerzas, sino con las tuyas, Señor. Amén. Entonces, un discípulo, la finalidad de él es ser como su maestro. Si nosotros somos cristianos es porque somos discípulos de Cristo y nuestra finalidad es ser como Cristo, como el maestro. Esa es la meta, mi hermano. Y aparte es el propósito de Dios hacerte conforme a su Hijo Jesucristo. ¿No han escuchado por ahí a falsos profetas diciendo, Dios me dijo que te va a hacer apóstol a las naciones? Dios me dijo que te va a hacer empresario. Dios me dijo que te va a hacer llevar a la China a que conquistes todo el país. Todos los... ¿Cuántos son? 1.100 millones de chinos. Dios me dijo que tú los vas a convertir a todos. ¿No? Y diferentes propósitos. Y la gente se emociona. ¿Yo? ¿Yo voy a hacer eso? Ah. ¿Y este? No, es este. ¿A ti qué? No. ¿Yo voy a hacer eso? Ya te emocionaron, ya te inflaron. Tú vas a ser gobernador, tú vas a ser representante de acá, tú vas a hacer esto y el otro. ¿Ese es el propósito de Dios para ti? Never de limón. No, mi hermano. No. El propósito de Dios para ti es hacerte a la imagen de Jesús. Ese sí es el propósito y eso sí lo dice la Biblia. Lo demás son invenciones de la mente humana, carnal. Pero es un gran propósito, hermoso, hacerme como Cristo. Y a mí me trae mucha paz y consuelo y esperanza. Porque digo, Señor, sí estoy muy lejos de ti, Señor, de parecerme a ti, pero lo deseo con todo el corazón. Esta es la actitud del cristiano. Sí lo sé, me veo en el espejo y digo, volteen allá, ¿se ven? y digo, pues no me parezco tanto a Cristo, así que digamos, ¿va que no? Vete tú en el espejo. No, pues no. Señor, estoy muy lejos de parecerme a ti, pero como es tu propósito, lo lograrás. Cristo te hará como Él. El Padre te hará como su Hijo amado, igualito. Dice la Escritura que seremos como Él porque le veremos allá en el cielo. Seremos como Él. Esto quiere decir que Dios cumplirá su propósito en ti. Su propósito no es que seas campeón y ganador y empresario y una serie de patrañas. Su propósito bendito y glorioso es que seas como Cristo. Ese es su propósito. Y lo logrará, porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. ¿Verdad? Él dijo, ¿y no hará? Claro que hará, mi hermano. Entonces, como primera evidencia de todo nacido de nuevo, los cristianos, los nacidos de nuevo, tenemos necesidad de Dios, de las cosas de Dios. Amén. Entonces, vamos a concluir. Y bueno, nada más fue una sola evidencia, quería presentar dos, no voy a alcanzar. Yo necesito que ustedes estén firmes, conscientes, mis hermanos, conscientes, de si son o no son, ¿verdad? Si no eres... No te agobies hasta el extremo. No te agobies. Hay oportunidad para ti. Diario. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Si no eres. A lo mejor tú puedes decir, híjole, ya me hice pasar tanto tiempo y no soy realmente. Pero no voy a decir nada ni nada. Para no pasar vergüenzas. Está bien. No se lo digas al que tienes al lado. Dile a Dios. Dilo a ti mismo. A ti mismo di, como la invitación es examinaos y probaos, a ti mismo di, creo que no necesito de Dios, realmente no necesito, ni me dan ganas de alabarle, ni adorarle, ni necesito aprender de Él, no tengo esta necesidad, ¿va? Entonces, ahí es donde puedes decir, pues realmente reconozco, Señor, que no, pero vengo a ti y clamo a ti. La pregunta es, ¿tú tienes necesidad de Dios? ¿De las cosas de Dios? Contéstatela a ti mismo. No seas presumido, aquí no levantes la voz. ¿Tú tienes necesidad de Dios?
Pregúntate dentro de ti, examinaos y probaos, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. ¿Tú estás enfermo? Sí. Estamos contaminados. Tenemos un mal en nuestra carne que se llama pecado. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Veo una ley en mis miembros que me conduce al pecado. Miserable de mí. Sí, y por eso estoy necesitado, porque me reconozco pecador, aunque un pecador salvado, a alto precio. Nosotros somos como el perro afortunado, ya se los había platicado, pero somos como el perro afortunado. Una persona puso un letrero, iba por las calles poniendo un póster de un perrito. Se busca a este perrito, el perro afortunado, una cantidad importante por él, una cantidad importante por ese perro. Descripción del perro: no tiene un ojo, tiene sarna, se le está cayendo el pelo, tiene moquillo, la pata trasera está chueca, no puede caminar bien, tiene una desviación porque lo atropellaron, tiene una joroba así en la columna vertebral, ¿verdad? Está todo abandonado, hambriento, y damos una importante recompensa por él. ¿Tú pagarías una cantidad por ese animal? Está a punto de morir, sarnoso, enfermo, torcido, sin ojo. ¿Pagarías una cantidad por él? Nosotros somos como el perro afortunado. Cristo pagó una gran cantidad por este perro afortunado. Por eso te digo, sí, soy pecador, pero un pecador afortunado, redimido y salvado. Pero este pecador, Dios lo está transformando. Lo está transformando. Y cada vez más se aparta del pecado. Cada vez más, un poco más se aparta del pecado y ya no le quiere faltar a su Señor por amor a Él y por agradecimiento a Él. Ya no quiero, Señor, faltarte. Jonathan Edwards tiene una frase hermosa que decía así: cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el mismo infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Jonathan Edwards. Y yo digo, así es. Así es. Necesito de ti, Señor, porque miserable de mí. ¿Quién me librará, mi Señor, de este cuerpo de muerte que me conduce al pecado? Lo que quiero hacer, no lo hago. Pues sí, hay una ley dentro de mí que me guía a hacer el bien y, Señor, yo quiero agradarte, por supuesto que sí, quiero agradarte. Pero veo esta ley en mis miembros que me conduce al pecado y lo que no quiero hacer, eso hago. Precisamente eso que no quería hacer, ahí voy. Vuelve la burra al trigo. Vuelve el perro arrepentido. Y todas estas cosas, mis hermanos. ¿Somos o no somos? Somos. Pero la bendición es que Dios y Cristo extiende su mano a ti y te dice, ven, te voy a transformar. Dios no nos ama porque somos buenos, sino que nos hará buenos porque nos ama. Una frase de mi hermano C.S. Lewis. Dios no nos ama porque somos buenos, no somos buenos. Bueno, ni aun uno, dice Romanos 3, sino que nos hará buenos porque nos ama. Y ese es su gran propósito. Pero primero debemos de reconocer que en verdad estamos necesitados de Él. ¿Estás enfermo? Sí, estás enfermo. ¿Necesitas la cura? Sí, necesitas la cura. ¿Ya la tienes? ¿Ya estás en tratamiento? ¿O aún no? He ahí el dilema. Sí, soy pecador, pero ya estoy en la sala de operaciones de mi Señor. Ahí va trabajando conmigo. Y yo deseo y anhelo ser como Él. Necesito de Él. Proverbios 3, versículo 1. Y terminamos.
Este es el tratamiento. Este es el tratamiento para los necesitados. Aplícate el tratamiento, mi hermano. Aplícatelo. Proverbios 3, versículo 1 hasta el 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres también. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que hagas, cualquier actividad que hagas, siempre ten a Dios en cuenta y respétalo. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No creas que lo que tú piensas está bien, mejor que dice la Biblia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si tú estás enfermo, la palabra de Dios es medicina. Otra vez, si tú estás enfermo, la palabra de Dios es medicina. Si no estás enfermo, no te servirá para nada la palabra de Dios. Pero sepas que todos estamos enfermos, todos. No hay uno sano, ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, bajo su lengua. Veneno de serpientes. No hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Así que todos estamos enfermos, los hijos de Dios y los no hijos de Dios. La diferencia es que los que no son hijos de Dios no están llevando el tratamiento, y los hijos de Dios anhelamos y llevamos el tratamiento. Y este es, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Así que, mis hermanos, obedezcamos a Dios. Veamos esta necesidad de nosotros. Examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O será acaso que Cristo no esté en ti? ¿Será acaso que te estás haciendo? No os hagáis. Así que nos es necesario obedecer a Dios. O si no, si somos hijos de Dios, nos pondrá a la necesidad. Porque decía Pablo, yo no predico por vanagloria o por lucirme, ¿no? Ni para a ver qué me gano y a ver qué saco, no. Tengo que predicar, es mi deber, es mi necesidad, y si no, me es impuesta necesidad. Así que es tu deber, mi hermano, y si no, te impondrá necesidad el Señor, si eres hijo. Y si no, arrepentíos y convertíos. El Señor extiende su mano siempre con misericordia, porque no sabes si amanecerás mañana. No sabes si hoy mismo irás al juicio de Dios y te juzgará conforme a su ley y te hallará culpable si no estás en Cristo. No lo sabes. Hoy es el día de venir al Señor en arrepentimiento y en fe. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En Hechos 5:29, Pedro respondió a los del concilio. Cuando los del concilio le decían, ya no hablen en el nombre de Cristo, ni anuncien el evangelio, ya calladitos. No hablen en el nombre de ese. ¿Y qué le dijo Pedro? Es necesario, lo necesito, no puedo apartarme de él ni retraerme. Me es necesario, me es indispensable. Me es indispensable, o nos es indispensable, obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Hechos 5:29. Conclusión, mis hermanos. Una evidencia del que es hijo de Dios es la necesidad de las cosas de Dios y de Dios mismo. Y hay otra necesidad también, tener comunión, que es la segunda evidencia que veremos la semana que viene. Comunión con Dios. Comunión. ¿Comunión cómo? Tener una relación con Dios. ¿Sabes cómo tener una relación con Dios? La semana que viene lo vemos. Si no lo sabes, si lo sabes, bueno, pues refrescas tu conocimiento. Pero es la segunda evidencia, comunión con Dios. Y comunión también es parte de la necesidad. Necesitamos estar comunicados con Él. Mi hermano,
En ninguna manera, en verdad, quiero ofenderte. No. Líbreme y guárdeme, Dios, de esto. Porque ustedes son ovejas valiosas del Señor. Son creación de Dios. Son a la imagen de Dios. Líbreme, Dios, de ofenderles en ningún momento. Pero si yo no anuncio lo que anuncio, y si no hablo como hablo, tengo demandas del Señor. Y si yo te puedo sobar el lomo y decir que todo está bien, pero si mueres hoy y vas al juicio de Dios, te hallará culpable si no reconoces esto. Si no reconoces, o si no te reconoces perdido con la necesidad de Dios. Y si eres hijo de Dios, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en eso, vivan como los tales. Tal vez eres hijo de Dios, pero estás un poco aletargado, medio dormido. Tal vez eres hijo de Dios, pero andas como despistado, como que ya las cosas no te parecen tan apasionadas como antes. Tal vez eres hijo de Dios, mi hermano, pero a causa de la mala doctrina, estás confundido. A causa que vienes con unas cosas distorsionadas, vienes creyendo mal. Es necesario enderezar el camino. Es necesario enderezar el camino. Por tu bien, por tu alma. Y lo hago, repito, porque daré cuentas. Muchos ministros les importa poco la condición espiritual de las ovejas. Muchos ministros solo quieren el beneficio que pueden sacar de ellas. Muchos. Y su condición espiritual y lo que te demandará Dios, porque daremos cuenta, dice así en la carta a los Hebreos, daremos cuenta por ellas. Entonces, si yo te sobo el lomo, tú te vas a ir bien contento. No reflexionaste, no te examinaste, no te probaste. Y si mueres hoy y estás delante del juicio de Dios, yo también daré cuenta. Mejor haz un acto de meditación, examínate y pruébate si eres hijo de Dios. Y si no, mi hermano, bueno, hasta está de más que te diga hermano. Y si no, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y el que viene a mí, dice Cristo, el que viene a mí, no le echo fuera. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así que, si Cristo te dice, ven a mí, ¿qué vas a hacer? Ay, ese Cristo. No, voy, Señor. ¿Por qué? Porque estoy necesitado de ti. No solo los inconversos están necesitados de Dios, también los cristianos estamos muy necesitados. Es más necesitados aún. Vamos a despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje, esta palabra, mi Señor. En verdad, Señor, te pido que sea de bendición, de edificación. Como dice tu palabra, cuando Pablo le encomienda a Timoteo, reprende, exhorta, alienta con toda paciencia y doctrina. Y así quiero hacerlo, Señor, con paciencia y con tu palabra, por supuesto. A mis hermanos y a mí mismo, Señor. Yo también me examino, yo también me pruebo, Señor. No es solo para ellos, no es solo tirar piedras o cortar cabezas. No, Señor. Es en verdad hacer un acto, una reflexión, mirar hacia nosotros por dentro, mi Dios, para que tú nos digas si somos o no. Y si no somos, venir a tus pies. Y si somos, afirmarnos cada día más y estar en paz contigo, Señor, con una esperanza plena de lo que somos y vivir como tales. Así que yo sí necesito de ti, Señor. Necesitamos de ti, mucho. Bendice esta palabra, bendice a mis hermanos, bendice a los oyentes, los que nos escuchen por internet, que sea de bendición también para ellos. En el nombre de Jesús.